una situación terrible. En 2 de Samuel 13:14 dice, mas él no quiso ir. Se recuerda en el episodio del hijo de David, donde agarra a su hermana, a su hermanastra básicamente, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Esa era la condición. La mujer, básicamente con el paso del tiempo, la mujer fue siendo relegada, limitada y en muchos contextos profundamente degradada. Todo eso en un periodo de tiempo. Lo que comenzó como una distorsión espiritual terminó manifestándose como una realidad cultural. Ahora, ya avanzado en el tiempo, ¿cuál era el contexto de la mujer en el tiempo de Jesús? Jesús, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál era la condición de la mujer en el tiempo de Jesús? Bueno, cuando Jesús aparece en escena, no entra en un mundo neutro, sino en una sociedad donde la mujer en gran medida era marginada, silenciada, subestimada y utilizada. Ese es en el marco de donde Jesús se movía en la provincia de Judea. Si ya entramos en un panorama más amplio dentro de lo que era el Imperio Romano, básicamente, por ejemplo, si la mujer quedaba embarazada y como no había, por ejemplo, cuando descubrís el sexo de la persona, que es lo que un ultrasonido, ¿ok? Entonces vos te dabas cuenta qué es lo que tenías cuando dabas a luz. Entonces, bueno, en la cultura, si era hombre, se le permitía vivir. Si era mujer, con suerte, si era la primera, te dejaban vivir. Pero si ya en la segunda, era muy, pero muy difícil que sobreviviera. Si era mujer y era la segunda, directamente la tiraban. La tiraban, que se muriese. Esa era la condición de la mujer dentro de lo que era el pensamiento imperial de la época. No crean ustedes que dentro de este marco donde Jesús se movía, la mujer claramente era marginada, silenciada, subestimada, utilizada. Jesús no solo predicó salvación, también, ¿qué hizo? Restauró el diseño original de Dios para la mujer. Prestemos atención al momento de la resurrección y la mujer, porque esto es importante. Escuchen esto, porque esto marca un simbolismo hermoso. En Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció Pedro, apareció Juan, apareció María, la mamá de Jesús. No, María Magdalena, ustedes saben que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero ¿cómo puede ser que el acontecimiento más glorioso de toda la historia de la humanidad, pues a quien primero se le revela la resurrección, es a una mujer, y encima una mujer? Juan 20, 14, 15 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, why you crying? O ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Lord, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Se ve que ella no identificó a Jesús, pero era Jesús. ¿Qué pasó? El primer pecado, ¿dónde ocurrió? Estamos hablando de un término simbólico, ¿ok? El primer pecado ocurrió en el huerto. La caída comenzó en un jardín. Ahora, en otro huerto, la resurrección marca el inicio de la restauración, de la reconciliación. Escuchen, donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Y la mujer, que muchas veces fue asociada culturalmente a la caída, ahora es la primera en contemplar la victoria. Dios no repite la historia, la redime. Veamos algunos ejemplos del trato de Jesús. Esto es importante que lo entendamos, Veamos algunos ejemplos del trato de Jesús hacia la mujer en el Nuevo Testamento. Primero, ¿qué hace Jesús con la mujer? Dignifica a la mujer. Escuchen esto que es interesante. Dice Juan 4, 9 y 10. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Qué le estaba mostrando? Revelaciones eternas del reino. En un contexto donde la mujer era limitada socialmente, Jesús, ¿qué hace? Le abre acceso a lo más alto, la vida eterna. Esa mujer se transformó en una pregonera de la vida eterna en toda Samaria. Entonces, ¿quién fue la primera que lo vio resucitado? Una mujer. ¿Quién fue la primera que lleva al reino ya perdido de Israel? Porque Samaria, no me voy a meter, porque si no, Samaria se conformó porque se recuerda cuando estuvo la división del reino de Israel. Entonces 10 tribus para arriba, 2 tribus quedan abajo, Benjamín y Judá quedan en Jerusalén, en la parte de Judea, arriba. Después el imperio asirio invade toda la región donde estaban las 10 tribus, los destruyen por completo, se comienzan a cazar entre los asirios y los que quedaron con vida ahí dentro de lo que es la comunidad de las 10 tribus de Israel, y se va perdiendo, todas las tribus se van perdiendo, se van mezclando, hasta que llega un momento cuando Jesús aparece, toda esa región se llama Samaria. ¿Ok? Pero bueno, habían quedado algunos, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Como diciendo, bueno, vamos a hacer el templo acá, porque como hubo guerra civil entre las 10 tribus con las 2 tribus de abajo, entonces pues los que estaban arriba en el reino de Israel no querían bajar hasta Judea al templo al día de la Pascua. Entonces inventaron su propio templo allá. Entonces por eso que existe esa charla entre ellos. Bueno, ¿dónde adoramos? ¿Adoramos acá o adoramos en Jerusalén? Y Jesús le dice, no, es que el tiempo llegó donde ni es ni acá ni es en Jerusalén, porque el que te habla es al que tienen que adorar, es Dios hecho hombre. Bueno, mire, le expliqué en 2 o 3 minutos algo que me tomaría toda una clase, pero más o menos para que vayan entendiendo. Ahora, la incluye en la revelación del reino. 2, Jesús destruye la acepción de género en la mujer acusada. Noten ustedes un episodio tremendo. Juan 8, 3 al 5 dice, entonces los escribas y los fariseos, noten ustedes que era un contexto religioso, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Para que ustedes entiendan el contexto de la mujer. Vamos a ver rápido. Pero mire lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que fue hallada en el mismo. Si fue hallada en el mismo acto, quiere decir que no estaba sola. Diga conmigo, estaba con el chavalo. Estaba con el chavalo. Pero la pregunta es, si fue hallada en el mismo acto, ¿por qué la agarraron a ella? ¿Y dónde está el chavalo? ¿Qué? Entonces, culturalmente, ¿qué se hacía? Bueno, la mujer que sea pedrada, el hombre lo guardamos. Mira algunos hombres como diciendo, me hubiese gustado vivir en esa época. No te hubiese gustado vivir en esa época, que tenerlo por seguro. La ley establecía responsabilidad para ambos, sin embargo, solo la mujer es presentada. Si fue sorprendida en el mismo acto, ¿dónde está el hombre? Entonces, Juan 8, 6, 7 dice, mirad esto, decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Claramente, muchos agarran este versículo para justificar su vida de pecado, pero acá Jesús no podemos sacarlo del contexto. Jesús está hablando de un episodio en específico, y Jesús no está hablando generalizando el pecado, está hablando de ese pecado. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de este pecado que tire la primera piedra, porque al fin y al cabo ustedes están haciendo acepción de personas, y el que hace acepción de personas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es pecado. Entonces claramente Jesús está hablando de ese episodio. Viste que ahora la gente va y peca y dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero lo hace más que nada para justificarse. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno,
vete y no peques más. Otro versículo mal utilizado por la gente que quiere justificar su pecado como diciendo, ni el Señor me condena para que vengas tú, pedacito de carne, a condenarme. No. A ver, en la ley mosaica, para que una persona pudiera condenar a otra, tenían que haber 2 o 3 testigos. Entonces, ¿Jesús fue testigo ocular del acto de adulterio? No, pero si Jesús hubiese estado y hubiese sido testigo ocular, necesitaba no solamente él, sino otra persona o 2 más, porque por la voz de 2 o 3 testigos es considerado un juicio justo. Entonces, cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, es porque legalmente en la ley de Moisés, si yo no fui testigo ocular y encima no tengo otros 2 que certifiquen lo que yo digo, así que ni yo te condeno. Ahora le dijo, vete y no peques más, porque ahora te trajeron a mí, te llegan a llegar a otro que sea medio machista, ¿sabe cómo te dan guiso? Entonces Jesús expone la injusticia y transforma la condena en restauración. ¿Qué más? Jesús honra el amor y la entrega de la mujer. Noten ustedes cómo Jesús va tratando a la mujer. ¿Ustedes creen que un fariseo de la época trataba a la mujer como Jesús la trataba? Por eso, mujeres, ustedes deben todos los días mirar al cielo y agradecer que Jesús apareció en la escena de la humanidad para devolver el estado original y la dignidad a la mujer. Malagradecida. Jesús honra a la mujer y Jesús honra el amor y la entrega de la mujer. Escuchen esto en Lucas 7:37. Miren ustedes cómo contemplaban, porque acá estamos hablando del contexto de Jesús y cómo era contemplada la mujer, aún en ámbitos que al parecer tenían que ser benévolos, porque profesaban la ley de Dios, al parecer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo me imagino que la gente que estaba rodeando a Jesús habrá dicho, qué mujer de Dios increíble. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies. Claro, porque yo estoy acortando un poquito todo, pero que básicamente lo que le decían es si supiera quién es el que le está, porque era una mujer pecadora. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús coloca a la mujer como ejemplo delante de todos. Es interesante, mientras la religión resaltaba su pasado, Él expone la profundidad de su amor. No la define por su historia, sino por la transformación que está evidenciando. Cuarto, ¿cómo trataba Jesús a la mujer? La mujer recibe voz para testificar. Me dan 30 segundos y el tiempo pasa. ¿Se recuerdan cuando Pablo comienza? No crean ustedes que todavía tenía raíces machistas, pero cuando Pablo comienza a decir la evidencia de la resurrección de Cristo, comienza diciendo, bueno, primero se le reveló a Pedro, después a Juan, después a Santiago, después a 500 que aún viven hasta hoy. Entonces cualquiera podría decir, ¡ay! Hay error en la Biblia, porque no se le reveló primero a Pedro, se le reveló primero a la mujer. Pero era tan profunda el ensañamiento contra la mujer que la mujer no tenía poder de testificación. Por eso que Pablo no la menciona como que la mujer María Magdalena fue la primera en verlo resucitado, porque quería dar un código de testificación, pero para eso tenía que comenzar por el hombre, porque la mujer no tenía voz para testificar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esto es interesante, porque a quien Jesús escoge
en primera instancia, para tener una voz de la testificación del acontecimiento más glorioso, es el de una mujer. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde he puesto al Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ellas no solo reciben la revelación de la resurrección, sino que también son enviadas a anunciarla. Escuchen, Pedro y Juan no llegan a la tumba porque ellos estaban convencidos de la resurrección. No, llegan a la tumba por el anuncio y la testificación de estas mujeres. Y algunos hombres me están mirando. Ya está. Las mujeres diciendo cómo vamos sanando las naciones. Mi pastor es un hombre de Dios increíble. Es imparcial para enseñar. Es imparcial para enseñar. Dios les confía el mensaje más trascendental de la historia. Quienes muchas veces eran consideradas sin peso social, son establecidas como portadoras del anuncio más glorioso de toda la historia. Jesús la hace partícipe de su discipulado y evangelio. ¿Ustedes creen que los fariseos de la época permitirían que cuando ellos manifestaban una enseñanza, las mujeres se sentaran a sus pies? No, no. Entonces dice la Biblia en Lucas 10, 38 a 39, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Las Marías parecen... No, y por eso que se veían cosas muy terribles. La cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, claro, porque Marta le dijo: ¿no ves que hay cosas para hacer? Y ella está ahí sentada, escuchándote, discipulándose, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies era posición de discípulo. Jesús valida esa lección y la presenta como correcta. Es interesante todo esto. Entonces la mujer no queda limitada a lo secundario, sino que es afirmada en el acceso a la revelación. Ahí está, ya le di el contexto. Ahora sí vamos a ver qué enseña la Biblia a los creyentes sobre la mujer, en contraste de lo que enseña el Corán. ¿Están listos? Vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña a que debemos amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Las mujeres como diciendo: ¿no? Mi marido tendría que estar acá escuchando eso, porque me trata pero pésimo. Y bueno, esto es un mensaje para los hombres, pero no solamente, sino, es un trato social, no solamente para el esposo. Uno debe tratar bien a la mujer, no mirarla con subestimación. ¿Se entiende? Esto es interesante. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a ti te parezca, como tú sientas, y que ella se conforme. ¿No? Por eso que, escuchen, hay mujeres, a todas las mujeres que están solas, que o quedaron viudas, o se divorciaron, o están solteras. A esas tres tipos de mujeres les digo: deje de andar haciéndose la que acá estoy, available. Sí, significa disponible. Porque después se meten con cada zángano, mi hermano. Y después: pastor, ore por mí. Le abrí mi corazón y me lo destruyó. Pero ¿para qué le abrí el corazón a alguien que ni siquiera abre la Biblia? No me haga enojar. ¿Y las que estamos casadas, qué hacemos? Te lo voy a decir en hebreo.
es lo que hay. Pray for him. Ora por él. El modelo no, amada, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el modelo no es dominio, sino sacrificio. ¿Qué nos manda el Nuevo Testamento a hacer con la mujer? Tratarla con honor. Vosotros, maridos, igualmente, ahí está, Pedro podría, claramente Pedro tenía suegra. O sea, que si tenía suegra es porque tenía esposa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso que cuando una feminazi de esta, una feminista de esta te dice, no, porque la religión lo único que hace es degradar a la mujer. Decirle, mira, llegaste tarde al reparto de cerebro, feminazi. La Biblia nos manda a tratarla como un vaso frágil. Ya no necesito que ningún hombre me trate. No hay nada más lindo que un hombre, y cuando dice vaso frágil no está hablando de una fragilidad de carácter, que es una mujer que por todos llora. No, está hablando de vaso más frágil, como está hablando de porcelana china, por decirlo como ejemplo, de algo que tiene mucho valor al cual tú lo cuidas, pero no porque sea débil, sino porque es valioso. Lo que pasa es que hay mujeres que ni siquiera ellas mismas se tratan así. Ni ellas mismas se consideran un vaso frágil. Se consideran un vaso available. Vengan, hombres, hagan conmigo lo que quieran, porque las mujeres ya no lloramos. Facturamos. Ahí está. Así le va a la que te dije. La mujer debe ser honrada, no rebajada, según la enseñanza bíblica. El trato hacia la mujer impacta incluso la relación con Dios. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña? Que no hay supremacía entre el hombre y la mujer. Esa guerra de sexos que hoy día está, que el hombre es no. El machismo, ¿qué busca sobre la mujer? Supremacía. Y el feminismo, aunque te dice que busca igualdad, mentira. Lo que busca es supremacía. Feminismo es machismo a la inversa. La mujer no debe ser feminista, debe ser femenina. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo no hay inferioridad de valor. No hay inferioridad espiritual, hay unidad en Cristo. ¿Qué más nos enseña el Nuevo Testamento? Que la mujer es tan coheredera como el varón. Eso lo escuchabas en la época y se querían rajar las vestiduras, porque era considerada la mujer un ser inferior. Pero bueno, Jesús le devuelve esa herencia gloriosa. Y dice Primera de Pedro 3:7 que hay que tratarla como a coherederas de la gracia de la vida. La mujer participa plenamente de la gracia de Dios. Veamos el lugar de la mujer según el Corán. Yo creo que básicamente debe ser exactamente lo mismo. Vamos a ver qué enseña el Corán en relación al trato con la mujer, porque me parece bastante similar al que Jesús nos enseña. Vamos a ver. Si la mujer se rebela, puede ser golpeada. Diga conmigo, ¿cómo? Me parece que es la antítesis de lo que Jesús enseña, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver qué dice el Corán. Esto no lo invento yo, no es una especulación mía, no es que me contó alguien, ¿no? Esto lo dice el Corán y ahí se lo leo. En la Sura 4:34, así como nosotros tenemos versículos, a ellos le llaman Sura, ¿ok? A los capítulos, a los versículos. Dice, los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias que Dios ha puesto entre ambos y por su obligación de mantenerlas con sus bienes. Ya del vamos ya usted está notando algo extraño en el vocabulario, ¿verdad? Como que ya está hablando muy en plural. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Dios y en ausencia de su marido se mantienen fieles, tal como Dios manda. Bueno, hasta ahí vos decís, aunque algunas están esperando que el marido llegue tarde para...
a aquellas de quienes teman mal comportamiento, exhórtenla. Rechácenlas en el lecho y péguele. Pero si les obedecen después de esto, no la maltraten. Dios es sublime, grande. Este pasaje establece una estructura jerárquica donde el hombre tiene autoridad sobre la mujer e incluye la posibilidad de corrección física dentro del vínculo matrimonial. ¿Se revela? Mira, algunos diciendo, ay, el Islam. El testimonio de la mujer vale menos. Así, vamos a ver qué dice el Corán. En la Sura 2:82 dice, oh creyentes, cuando contraigan una deuda por un plazo fijo, pónganla por escrito y busquen 2 testigos hombres. Y si no hay 2 hombres, entonces un hombre y 2 mujeres. Para que si una se equivoca, la otra le recuerde. O sea que, obviamente, lo que está diciendo es que el testimonio de 2 mujeres equivale al de un hombre. Yo creo que se quedó corto. Se establece una diferencia jurídica explícita en el valor del testimonio, donde el de la mujer requiere respaldo adicional. La herencia es desigual. ¿Cómo así? Vamos a ver qué dice el Corán. Dios prescribe respecto a sus hijos. Al varón le corresponde una parte igual a la de 2 mujeres. O sea que el hombre recibía el doble de lo que una mujer recibe como herencia. Eso no me parece tan grave. Se fija una diferencia estructural en la distribución de bienes, otorgando mayor porción al varón. Escuche, todo esto lo dice el Corán, no lo digo yo. El Corán permite las relaciones con esclavas o cautivas. Uno dirá, ¿cómo? ¿Se recuerdan que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, mujer ni hombre, griego ni judío? Bueno, acá parece ser que no había problemas con el asunto de la esclavitud y el cautiverio. La Sura 4:24 dice, y también se les prohíbe casarse con mujeres casadas, excepto aquellas que posea a su diestra. Lo que está diciendo que posea a su diestra aquellas personas que son esclavas. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? O sea, que yo tengo sobre esa persona dominio. Las Suras 23, 5 y 6, y son quienes preservan su castidad, salvo con sus esposas o con aquellas que posee a su diestra, pues en ese caso no son reprochados. Entonces, ¿qué indica? Que se introduce una categoría distinta a la esposa, donde la mujer puede estar bajo posesión dentro de un contexto de dominio. Quinto, la mujer como objeto funcional. En el Corán, la mujer es un objeto funcional. ¿Qué quiere decir? Sura 2:23. Sus mujeres son para ustedes un campo de labranza. Vayan pues a su campo cuando quieran. Hagan con ella lo que quieran. O sea, es un campo de labranza. Entonces, la relación se describe en términos funcionales, destacando el rol de la mujer desde una perspectiva utilitaria dentro del vínculo. La mujer es una empleada. ¿Me siguen? Es un objeto. Ahora, ¿me dan chance? Voy bien, ¿verdad? Voy rápido, yo necesito ir avanzando. Cuando la composición doctrinal del Islam no solamente se reduce al Corán. Por ejemplo, cuando se establece la doctrina completa de lo que es el mundo judío, pues no solamente se utiliza el Talmud para posicionarse doctrinalmente, la Torá, que es parte de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, sino que también se incorpora lo que se conoce como el Talmud, que es para los judíos como un libro inspiracional. ¿Qué es lo que es el Talmud? Es la recopilación de los comentarios rabínicos a lo largo de la historia en relación al Tanaj y a la Torá. Y se van implementando de acuerdo a los tiempos algunas incorporaciones doctrinales. ¿Me siguen hasta acá? Pero el Talmud, a pesar de que muchos te digan de que no es un libro inspirado por Dios,
para los judíos es un libro básicamente inspirado. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el comentario de lo que ellos contemplan como grandes pensadores rabínicos. ¿Me siguen hasta acá? Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Tiene la Biblia, pero también tiene el manual de la tradición, la catequesis. O sea, claramente ellos se manejan. Lo mismo pasa con los mormones. Está en la Biblia, pero tienen el libro del Mormón, ¿verdad? Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, lo mismo pasa con los adventistas, con todas las religiones. Nosotros, los cristianos, tenemos una sola palabra, es la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, no crean ustedes que los musulmanes quedan afuera de esta forma de trabajar doctrinalmente hablando. Ellos tienen el Corán como un libro inspirado, sagrado, pero después tienen toda una composición, así como los judíos el Talmud, ellos tienen otros libros que lo consideran tan importantes como el Corán y que claramente marcan el comportamiento. Quizás no de todo el mundo musulmán, pero sí de ciertas facciones. Se recuerdan que el Islam está muchas veces fragmentado y las dos fragmentaciones más fuertes que tiene son los suníes, encabezados por Arabia Saudita, y los chiíes, los chiitas, encabezados por el Estado Islámico de Irán. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok. Después de haberle dado este contexto, vamos rápidamente a ver algo muy bueno. Veamos algunas notas sobre prácticas culturales y tradiciones en el Islam, porque uno dirá, bueno, hasta ahí vemos que el Corán es claro a la hora de establecer la conducta que debe tener la mujer, lo cual es la antítesis de lo que Jesús nos enseña, ¿sí o no? Pero ahora después tenemos otras prácticas mucho más crueles que no están plasmadas directamente en el Corán, pero sí aparecen en esos libros extracoránicos, pero que tienen tanta relevancia como el mismo Corán. Entonces, además del Corán, en el Islam tienen gran peso, y estos en el judaísmo se llama Talmud, bueno, acá se llaman los hadices, la sunna y las escuelas jurídicas. Esas tradiciones e interpretaciones han influido durante siglos en la forma en que distintas comunidades musulmanas han regulado ¿qué? El matrimonio, el trato a cautivas, la vida doméstica y las restricciones sociales hacia la mujer. Convengamos que el Corán no está dividido como la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, y todo el contexto que yo le di del Génesis, el diseño original, la caída de la mujer, por qué vino toda esa situación sobre la mujer, la redención de la mujer. Esto no, esto es un libro que no lo puede separar, es así, punto. Lo que está establecido ahí está establecido ahí. En este caso, vamos a ver rápidamente, eso no significa que todos los musulmanes, obviamente, practiquen lo mismo, ni que toda costumbre local esté escrita literalmente en el Corán. Pero sí significa que el sistema religioso islámico histórico no se reduce al texto coránico solo, sino también a sus tradiciones interpretativas. Vamos a ver las fuentes extracoránicas, que son tan importantes como el Corán, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el Hadices, que es una autoridad doctrinal, dice en Sia al-Bukhari, en el 5134, Aisha es una chica, una niña, que Mahoma, porque usted tiene que estudiar la vida de ambos líderes, tanto de Jesús como de Mahoma, porque dime cómo es tu líder y te diré cómo. Bueno, Aisha narró que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años y consumó el matrimonio cuando tenía 9. ¿A usted le da libertad de conciencia que su líder supremo de la religión haya tomado como esposa? Pero claramente que eso lo narra ella, ¿eh? La misma chiquita lo escribe. Esto no está sujeto a discusión, porque esto es algo histórico, escrito, establecido. Y encima mucho más fácil de detectar, porque eso básicamente se termina desarrollando en el siglo VII después de Cristo, donde ya el avance de la escritura, todo era mucho más fácil de conservar. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces, ella misma dice, no, Mahoma me toma a mí como esposa a los 6 años y consuma el matrimonio a los 9. Este hadís es considerado auténtico y altamente confiable dentro del Islam suní. No es un texto secundario, sino una de las principales fuentes para conocer la vida y las prácticas de Mahoma. Ningún musulmán te puede negar eso. Es como si un cristiano negara que Jesús nació en Belén.
en el Islam, lo que el profeta hizo se convierte en modelo. Claro, por más que no esté en el Corán, todo lo que su líder hace puede ser imitado. Quizás no todos, porque por razón de conciencia, pero algunos aprovechan la situación y se dejan, entre comillas, inspirar. Entonces escuchen esto. Por eso este relato no es solo histórico, sino también normativo para muchos intérpretes. Refleja una práctica que, aunque estaba presente en su contexto cultural, uno podría decir, no, pero esas eran otras épocas, eran otras... No, olvídate, la conciencia es la misma. ¿Me siguen? Aunque estaba presente en su contexto cultural, hoy es un serio problema de pedofilia. ¿Cómo te vas a casar con una chiquita de 6 años? Y encima lo vas a consumar, ya del vamos, está mal, pero a los 9 años. La Sahih Muslim 1438a relata relaciones con mujeres cautivas después. O sea que estamos hablando de que el Corán permite la esclavitud, permite el secuestro, y no solamente eso, que tú agarres a una persona que pues la tomas como esclava para que haga los quehaceres de tu casa y encima tengas acceso carnal a esa persona. Eso lo permite. Relata relaciones con mujeres cautivas después de guerra. Ay, cómo pasa el tiempo. Este hadith describe una situación posterior a conflictos armados donde mujeres capturadas pasaban a formar parte del botín de guerra. Dentro de ese contexto se permitían relaciones con ellas. Esto no se presenta como un acto individual aislado, sino como una práctica aceptada y regulada dentro del sistema. Esto pasa hasta el día de hoy, ¿eh? Ok, es importante entender que este tipo de textos fueron utilizados por juristas para desarrollar normas relacionadas con guerra, esclavitud y relaciones humanas. El Sunan Abu Dawud 2155 menciona el uso de cautivas. Lo vuelve a decir. Este texto refuerza la idea de que las mujeres cautivas podían ser incorporadas a la vida doméstica bajo la figura de posesión. Eran esclavas, pero siempre le cambian el lenguaje. No se trata simplemente de un relato histórico, sino de una base que fue tomada por escuelas jurídicas para definir qué estaba permitido en ese contexto. Esto ayuda a comprender cómo ciertas prácticas no solo existieron, sino que fueron sistematizadas dentro de la tradición islámica y continúan a día de hoy. Y uno podrá decir, no, pero eso pasa en todo el mundo islámico. Quizás no pasa en todo el mundo islámico, pero pasa en varias regiones donde el islamismo se va radicalizando. ¿Por qué te pensás que los chiitas atacan a los suníes? Porque dicen, ustedes son muy blandos, no practican el Corán como deben practicarlo. Y por eso es que usted va a ver que en Irán hay manifestaciones muchas veces de las mujeres que salen en busca de libertad. ¿Me entiendes? Ok, esto es interesante. También, escuchen, se practica en algunas regiones el matrimonio temporal. Claro, como vos podés tener hasta ¿cuántas mujeres? Según, pero vos tenés que manifestar que la podés mantener. No es que vos tenés 4 porque sos mujeriego. No. Tenés que mostrar que tenés recursos para sostener a las 4 en la misma condición. Pero después de la 4ª ya no podés hacer nada, porque después de la 4ª se considera adulterio. Ok, entonces, ¿qué hago para no caer en adulterio si me gusta alguien más aparte de la 4ª? ¿Qué se inventaron? Claro, no está en el Corán, pero está en lo que leímos aquí, en la Mutá, que también son libros. Se inventaron un casamiento temporal. Yo llego a un arreglo y digo, bueno, nos casamos por 3 horas, solucionamos el tema hormonal. Entonces, ¿qué pasó? Yo mantuve relación, pero estaba casado, no estoy en adulterio. O ya sea por 3 días o por un mes. Me parece que ese era musulmán caribeño. La Sahih Muslim 1405 describe matrimonios por tiempo determinado. Yo le estoy citando los lugares para que vea que no estoy inventando. Usted lo puede buscar y lo puede corroborar. Este hadith muestra que en determinados momentos se permite establecer vínculos matrimoniales con duración limitada previamente acordada. Es decir, no es un matrimonio permanente, sino contractual por tiempo específico. Aunque fue prohibido en el Islam suní, sigue siendo aceptado en el Islam chií. Era alguno como diciendo, ya me parece que voy a ser más chiita que suní.
acá entramos en algo mucho más fuerte, la mutilación genital femenina. Porque no solamente la llevan secuestrada, no solamente tienen acceso carnal, no solamente hacen con ellas lo que quieren en algunos sectores, basándose en estos comentarios extracoránicos que tienen tanta relevancia como el Corán en algunos casos. Entonces, es que le quitan a la mujer hasta el placer, quitándole mutilándole el clítoris, ¿ok? Esto es tremendo. La Sunna Abu Dawud 5271, el Hadís débil, dice: cuando circuncides, no cortes severamente. Hablando de la mujer, ¿qué le va a circuncidar a la mujer? La circuncisión es para el hombre. A la mujer le circuncidas, ya se lo acabo de decir recién, para que pierdan el disfrute. Igual, de todas maneras, si están siendo violadas, no creo que disfruten mucho, pero bueno, de todas maneras, hasta le quitan esa sensación. Este hadís no es considerado fuerte ni universalmente aceptado y no aparece en el Corán, obviamente. Sin embargo, ha sido utilizado en ciertos contextos históricos para justificar prácticas culturales como la mutilación genital de la mujer. Eso se practica mucho, por ejemplo, con los que están al norte de Nigeria, los Boko Haram, que están al norte de Nigeria, que tienen un Islam bastante radicalizado. Es fundamental aclarar que esta práctica no es uniforme en todo el mundo musulmán, sino que se concentra en regiones específicas. ¿Por qué yo menciono todo esto ahora? Porque cualquier musulmán puede decir: no, pero vos estás generalizando. Yo estoy siendo bastante objetivo. ¿Me siguen? Yo no estoy diciendo que todos los musulmanes practican esto, pero que es un potencial, ¿ok? Sino que se concentra en regiones específicas donde se mezclan tradición, cultural, costumbre y religión. Este caso muestra cómo, a lo largo de la historia, algunas prácticas culturales han sido respaldadas o influenciadas por interpretaciones religiosas. Ahora se cuidan más porque está todo mucho más expuesto. Ahora claramente tratan de presentar un Islam un poquito más pacífico, entre comillas, pero porque hay demasiada evidencia. Pero imagínense lo que se practicaba cuando nada de la tecnología, no había cámara, no había foto, no había forma de comprobar nada. ¿Cómo hacías para controlar todo ese tipo de prácticas? ¿Me siguen? Hoy día se sigue practicando en algunas regiones y por eso que, por ejemplo, son, por regla general, son ciudades o países muy cerrados y que solamente te dejan ver lo que ellos quieren que vos veas. Conclusión, vamos rápido. Al llegar al final de esta enseñanza, la diferencia no solo se encuentra en los textos, se revela en la claridad de la vida de quienes los representaron: Jesús y Mahoma. Vamos a ver rápidamente. Jesús, ¿qué hizo? A ver, Jesús, ¿qué hizo? Dignificó a la mujer, la restauró, la protegió, la incluyó. Por el contrario, en la figura histórica de Mahoma aparece un modelo distinto dentro de un contexto específico donde se permite la poligamia, existen disposiciones particulares para el profeta y se conservan estructuras de autoritarismo directa sobre la mujer. Escuchen esto y ya con esto termino, y esto es claro. ¿Quién fue el que estableció que el hombre podía tener 4 mujeres según revelación de Dios? Mahoma. Pero Mahoma tenía 4 hasta que se enamora de la quinta. ¿Y cómo hace? ¿Cómo resolvía Mahoma los problemas que se le presentaban? Siempre se le aparecía un ángel, no sé de dónde aparecía ese ángel. Entonces, como él no podía cambiar lo que él mismo había establecido, ese ángel se le apareció y le dijo: a mi siervo el profeta le es permitido, no va a poner 8, si se enamoraba de la 9, la que quieras, pero a los demás déjalo igual. Se querían matar los que estaban al lado de él. El Corán permite hasta 4 esposas para otros creyentes. Ahí después lo vamos a ver, ¿ok? Menciona periodos de espera para mujeres que aún no han menstruado. Y la Silat Bukhari 5134 registra que Aisha tenía 6 años, que ya lo vimos, cuando lo... Miren lo que dice la Sura 4.3. Si temen no ser justo con los huérfanos, cásense con las mujeres que les gusten. 2, 3, 4. Mira algunos... Oh, aguante el Corán. Mira cómo... Pero si temen no ser equitativos, entonces con una sola o con aquella que posea a su diestra. Es decir, si no tenés para mantener,
No se puede mantener yo solo, van a mantener. La Sura 33:50 dice, ¡oh, profeta! Te hemos hecho lícita a tus esposas. Qué desgraciado. Te hemos hecho lícita. Y cualquier mujer creyente que se entregue al profeta si el profeta desea casarse con ella. Esto es exclusivo para ti y no para los demás creyentes. Usted imagínense que yo ahora me pare acá y diga, el Señor prohíbe el adulterio y prohíbe que el hombre tenga más de una esposa. Eso para todos ustedes, pero para mí me acaba de revelar el Señor. Yo puedo tener todas las que quiero. ¿Cómo se sentiría usted? Mira cómo diciendo. Alguno diría, pastor, te cambio de posición. Pasás a ser oveja y yo paso a ser pastor. La Sura 65:4 dice, y aquellas de vuestras mujeres que ya no esperan la menstruación y también aquellas que aún no han menstruado. O sea, sí, no, y aparte que está haciendo mención a las chiquitas. Al poner ambos modelos frente a frente, la diferencia se vuelve evidente. Uno, ¿quién? Mahoma. Establece estructura de autoritarismo, supremacía, regulación y control. El otro, Jesucristo, revela dignidad, validación y propósito. Uno reduce a la mujer dentro del sistema, el otro la incorpora plenamente en el reino de Dios. En fin, diría Oscar Gómez, Cristo no vino a crear un nuevo valor para la mujer, vino a devolverle el valor que siempre tuvo en el corazón de Dios. Pensé que no me iba a dar el